noches, bienvenidos a una nueva semana de Así Somos. Estamos arrancando un nuevo lunes. Tú ya puedes comentar en las redes sociales con AS Ciudades Perdidas, porque ese es el tema justamente que nos reúne esta jornada junto a Monty para arrancar otra semana. Maestro, ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. Es Alfati, gracias por venir, maestro. No, sí, yo creo que era un buen tema para partir la semana, así que vine. ¿Cómo bien su fin de semana? Estuvo hermoso, un gran saludo a toda la gente de Chiloé, tremendo nomás. Llegó vibrando alto. Vivir bien. Sí. Vivir bien. Llegó vibrando alto el maestro, sí, gracias a toda la gente. Ya se me pasó ya. Oye, vamos a hablar justamente de esas ciudades perdidas porque queremos hablar de muchas ciudades perdidas, pero principalmente de la Atlántida. Esta ciudad llena de mitos entre su existencia y la idealización de un sistema político tal vez. ¿Es que acaso existió más allá de toda la lógica literaria que nos presenta? ¿Podemos hoy día, por ejemplo, en la actualidad, encontrar restos de esta ciudad bajo el fondo marino o tal vez sobre él? Eso es lo que nos vamos a preguntar hoy día gracias a la siguiente información, porque un grupo de científicos, Juan Andrés Alfate, que es la noticia que nos da puntapié para comenzar a hablar, encontró a 600 metros de profundidad del Océano Pacífico una antigua superficie que vamos a ver en pantalla. Mira, es increíble, pavimentada, una antigua superficie pavimentada que relacionaron con Atlántida, como una especie, maestro, lo decía en palabras muy simples, como una especie de camino de ladrillos amarillos. Que sería, sí, ¿cierto? Da esa sensación. De hecho, uno lo ve y dice, claramente ese es un camino que sería como el camino escogido para. Exacto. Mira, a ver, acá hay harta información icónica que hay que saber cómo desgranar correctamente. Como ustedes pueden suponer, cuando se habla de la Atlántida, es porque generalmente ha querido ser encontrada o reubicarla de alguna manera a partir de los textos mitológicos y los primeros grandes sabios, como sobre todo desde el antiguo egipcio, desde Hermes Trismegisto hasta, por ejemplo, Platón o Sócrates, que son filósofos de importancia que poco y nada jugaban con la ficción, a diferencia de Homero, que hablaba sobre el tema de la guerra de Troya, ¿cierto? En la Ilíada, y después sobre la Odisea con respecto a lo que le pasa a Ulises en su vuelta a Ítaca, en donde todo eso eran novelas, digamos, de aventura y ficción, hasta que finalmente encuentran la ciudad de Troya. O sea, dicen, hay una ciudad que existió, sobre el cual está planteado en un relato donde hay dioses, cíclopes, hidras, criaturas mágicas, brujos, dioses, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, y con todo respeto lo digo, esto podría ser muy similar a los textos bíblicos. O sea, el antiguo Egipto, los faraones, sin lugar a duda existieron y parte, digamos, de su arquitectura está ahí presente. Pero lo que dice la Biblia es que un día llegó Dios y mató a los primogénitos, o hizo plagas, o abrió el mar. Chuta, la ciudad existe, los faraones también, pero las historias que nos dan el relato para entender cómo era la vida ahí, ¿lo tomamos como un hecho histórico o como simplemente fantasía delirante? Ok, con la Atlántida pasa lo mismo. Como aún no se ha descubierto exactamente y que debiera estar en el océano Atlántico, entendamos que toda ciudad por sobre la línea del Ecuador tiende a decir, encontramos otra beta más o posibilidad de la existencia de esta civilización perdida. ¿Cuál es la problemática? Es que la Atlántida, a partir de los relatos existentes, e insisto, muchos de ellos escritos por grandes filósofos, que no era de su gusto jugar con relatos de ficción, es que cuando existió, antes de los grandes filósofos griegos, ahí nos ubicamos 500 años antes de Cristo, misma situación donde comienzan a aparecer los grandes sabios post de los Upanishads en la India, como Buda, y Sócrates, Aristóteles y todos los demás en Grecia. Y por tanto, cuando tú dices, ¿cuándo fue la Atlántida? Fue antes del antiguo Egipto, con toda la historia de Moisés y el Éxodo. O sea, fue antes de 2000 años. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces esto fue como 3000, 4000 años antes. ¿Y qué tipo de civilización tenían? Porque no corresponde a la cronología. Se habla casi de que tenían una civilización similar a la nuestra hoy en día, pero 2000 años antes de la existencia de Moisés. Cualquier arqueólogo, cualquier historiador te va a decir, ¿saben qué? Sí, los libros dicen eso, pero para nosotros eso es un imposible de demostrar, y eso significaría que hemos dado una rueda de evolución social en el mundo y que capaz esa es una más de otras anteriores, porque hay libros en la India que dicen que hubo 4 civilizaciones casi como la nuestra hoy en día, terminado de extinguirse y vuelve a partir toda una vez más. Y como parte no de cero,
algunos sabios de estas civilizaciones terminan llegando a los grandes reinos de ese tiempo y le dan esas enseñanzas que uno no entiende cómo civilizaciones tan antiguas podían tener un poder tan impresionante respecto a la cartografía espacial, claro, o el entendimiento, digamos, del clima, la agricultura, simplemente por la mera observación. Eso llama la atención porque hoy día, a través de la tecnología, podemos ser testigos de hallazgos como esos, este camino de ladrillos amarillos o este camino a la Atlántida, claro, que fue encontrado hacia el norte de las islas hawaianas. De hecho, es una zona de conservación marina Pacífico, de es raro para la Atlántida. Exactamente. No debería ser, pero... Y es una de las zonas marinas más grandes del mundo, donde hay mucha conservación, en donde solamente el 3% está explorado. Y claramente que esta misión sorprende. Yo veía estos videos que suben este equipo de científicos de esta misión del Nautilus, que van subiendo, ¿sabes qué? Imágenes en directo a su canal de YouTube. Y ahí van mostrando todos los hallazgos de este verdadero robot que llega a estas profundidades marinas, que es un robot que tiene como un brazo, así como una pinza, y va tomando así como las muestras del suelo marino, ¿cachai? Y va como explorando. Y finalmente, cuando encuentran estos ladrillos, todos quedan súper sorprendidos y dicen, no es sedimento, dicen, es una corteza horneada. Parece algo muy seco, a pesar que está debajo del agua. O sea, están fabricados, están hechos y todo empieza igual. Y además llama la atención de los cortes en 90 grados. Se dan cuenta que parecieran ser ladrillos perfectos. Entonces, en esta búsqueda de tratar de darle alguna explicación de por qué encontraron eso, llegan a la conclusión de que se trataría de geografía volcánica. Claro, un tipo de roca volcánica. Claro, y quizás tiene mucho sentido si sabemos que, por ejemplo, el archipiélago de Hawái se formó justamente por erupciones volcánicas que emergían desde el manto terrestre. Lo que explica la extinción de una civilización también. Entonces, claro, lo que explica la extinción de la civilización y también estos vestigios que son zonas que recién están siendo exploradas y que posiblemente podría tratarse efectivamente de algo relacionado a los volcanes. O sea, de hecho, el grupo científico lo dice muy rápido después de salir de esa impresión, de compararlo incluso con el camino al Mago de Oz, ¿cierto? Sí. Y con estar bien impactados, porque uno ve la imagen, no sé si la podemos repetir, y efectivamente pareciera ser así como ladrillitos puestos, claro, uno al lado del otro, Dorothy, claro, como un efecto muy perfecto además, pero ellos lo dicen textual, dicen, esto es un tipo, después de investigación muy breve, es un tipo de roca volcánica que se forma en erupciones de alta energía, donde muchos fragmentos se asientan en el lecho marino. Ojo, que este es el mismo grupo, para que entendamos un poco en la casa del nivel de expertise que estamos hablando, es el mismo grupo que... hace un tiempo descubrió este pez con dientes, ¿se acuerdan? Sí. Que fue parte de meme un montón. Bueno, hace poquito, meses, tiene que haber sido fines del año pasado, principios de este año, no me acuerdo bien la fecha. Pero que efectivamente era este pez con dientes ahí colgando como una muralla, y se dedican a buscar este tipo de cosas. El hecho de que este camino no sea el camino a la Atlántida, al parecer, no significa bajo ningún argumento que la Atlántida esté desechada su existencia. Exacto, porque puede haber otra civilización con otro nombre. Sin lugar a duda, y podemos estar descubriendo otro tipo de cosas. Recordemos, a lo mejor hacer como un breve contexto, si bien como tú decís, Juan Andrés Alfate, en un momento la Atlántida se pensó que era casi como una metáfora de Platón eterna para hablar de sistema político, para hablar de un buen sistema político, de un sistema político, claro, ideal, de buena repartición, ¿cierto? Una tierra que se reparte entre 10 hijos, que hay un sistema en el cual ninguno le puede declarar la guerra al otro, que todas las decisiones, a pesar de haber una independencia, hay una correlación entre las ideas, un sistema que uno lo dice y es, oye, es bien bonito. Claro. Después, con distintos científicos y distintas investigaciones, aparte de la lógica de Platón, que no habla en base a una ficción, sino que más bien en base a realidad, han asegurado hasta el día de hoy que, si bien no existe un registro para decir esto es de la Atlántida, sí es un lugar que existió, y sí es un lugar que efectivamente nos podría enseñar mucho, incluso, si uno quiere irse por esa teoría, de los orígenes del hombre, en el fondo, del origen del sistema político, del origen del poder, del origen de cómo el poder corrompe a las instituciones también, porque tiene mucho que ver la historia de la Atlántida con eso. Sí, pareciera que... esta historia en la que estamos viviendo actualmente y donde aquí... Somos todos un poco una mini Atlántida. Pareciera que estamos llegando a algo que es, como tú bien dices, es natural de las sociedades avanzadas. O se reconectan con la vida o simplemente se genera esta especie de ambición y hambruna tecnológica de generar algún tipo de ganancia egoísta monetaria que termina siendo o provocando la extinción de una civilización en particular.
Qué curioso, porque pareciera que no es que se autodestruya, no es que haya una guerra interna, pero como que nunca alcanzan a ver algún tipo de cataclismo, como si el planeta se defendiera y dijera, tuviera como un sistema natural de barrera, de evolución. Te dice, yo permito que el hombre evolucione hasta cierto punto, lo destruyo y vuelve a partir, por ejemplo. Pero Salfa, en el caso de la Atlántida, leía por ahí, porque yo me estoy desayunando como con muchas cosas, a lo mejor como la gente en la casa. Hay muchas teorías, múltiples, desde efectivamente la erupción de un volcán, qué sé yo, hasta en su extinción, teorías un poco más religiosas, de extinción de dioses y todo. Pero hay una de que habla de que todo iba perfecto en la Atlántida, y por eso lo conecto con el poder hoy en día y con la política, y creo que con los factores que nosotros hemos vivido en Chile desde el estallido social en adelante, principalmente, que habla de que estaba todo perfecto en la Atlántida hasta que estos sociedad ideal, 10 reyes, 10 dioses, parte de distintos terrenos, deciden ir a adueñarse, a usurpar, a colonizar tierras más allá de su propio imperio. Que son las civilizaciones que nosotros reconocemos históricamente. Que son las civilizaciones históricamente, que efectivamente nosotros reconocemos con prueba empírica, ¿cierto? Con lo que necesitamos. Y que ahí es cuando los atenienses, en el fondo, serían, bajo cierta lógica, los que habrían terminado destruyendo, ganándole este voto de guerra a la Atlántida, y ahí habrían sido los atlantes, ¿se puede decir? Los atlantes. Los atlantes, perdón, castigados por ser demasiado obsesivos con el poder y demasiado abusivos desde ese punto de vista. Ahí hay una lógica política bien importante, y que también sirve como una teoría de cómo se habrían empezado a disolver esta sociedad perfecta. Sí, una pequeña aclaración ahí, lo que tú dices es correcto, pero hay que afinar lo siguiente. Insisto, las civilizaciones duran harto, las antiguas, pero no hay una coincidencia, una correlación del relato histórico entre la Atlántida así esplendorosa y el antiguo Egipto, por ejemplo, o en este caso los atenienses. Entonces, o sea, iríamos desechando esas teorías. Claro, es como decir, oye, y ahí los seres humanos, ahí se defendían de los dinosaurios. No, mentira. Hasta los dinosaurios nunca convivieron con los humanos, están separados por decenas de millones de años. Decenas de millones de años. Estaban extintos increíblemente hasta que apareció, digamos, algo parecido, digamos, a un antepasado relativamente simio inteligente de nuestra parte, un primate. Ya, pero sí que dicen, pero que tú en parte sí tienes razón por lo siguiente. Estas civilizaciones, hablemos de la Atlántida en particular, se habría extinto. Sin embargo, personas visionarias, como hoy día pueden ser aquellos que tienen posibilidad de hacerse un cohete y arrancar a Marte, a la Luna, lo que sea, comenzaron a hacer asentamientos en las primitivas civilizaciones que habían en ese momento en la Tierra esparcida y que la Biblia las menciona, por ejemplo. ¿Ok? Entonces se metieron para el lado de los sumerios, que hasta el día de hoy no deja de sorprender y que incluso es prediluviana. Vale decir, los sumerios, al igual que en el Génesis, ellos hablan de que un día hubo una lluvia tal que hizo que todo el planeta se inundara. Y hicieron un arca. O sea, en la epopeya de Gilgamesh, que es un héroe, cierto, sumerio, finalmente habla de que también tuvieron que arrancar con un arca y que Dios los ayudó, en este caso los Anunnaki, y se menciona todo lo demás. Entonces, aquí viene la pregunta. Probablemente los atlantes, que podían calcular estas tragedias, o algunos de ellos pudieron sobrevivir, le daban instrucciones a estas personas. Anda a saber tú si así como a Noé, a otro también le dijeron, llegamos a la conclusión que lo mejor es que esta gente haga un arca y meta animales para adentro. Y hicieron varias. Y cada civilización la contó como un relato único para ellos. Ok, pero es la misma historia y no podemos hablar de copia porque tienen diferencias, digamos, que son de su propia geografía. Entonces, para que se entienda, algunos sobrevivientes de la Atlántida, con la Atlántida en decadencia hace muchos cientos o miles de años, lograron meterse en estas civilizaciones que estaban desarrollándose. Y ahí se menciona, voy a dar un ejemplo, digamos, aquí me voy a pegar en el palo, no, pero porque se entiende la idea. Está Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto se traduce como Hermes 3 veces el Grande. En donde era un súper sabio que llegó un día al mundo de los faraones y les explicó calendarizadamente cómo era la subida del río Nilo, cuando había que cosechar, cuando había que sembrar. Les dio planos de arquitectura que tienen una matemática compleja. Y en el caso de los sumerios, porque estaba hablando mucho más antiguo, decían, bueno, ¿cómo se describen nosotros? Nosotros somos una esfera que gira alrededor del Sol. Imagínate, o sea, a simple vista, un ser civilizado como nosotros mira al cielo
y no podría hacer esa deducción tan fácilmente, digamos. Y la verdad es que nosotros somos, por ejemplo, el tercer planeta de 7 u 8 que están dando vuelta ahí. Y es curioso, porque el quinto tiene unos anillos por Saturno. ¿Cómo pueden saber eso? O sea, nosotros no podemos mirar el cielo y si miráis está Saturno y se leen los anillos, no hay ninguna posibilidad. Ok, ellos lo tenían bien claro. Y supuestamente eran sus dioses, con forma humana o con ciertas características levemente distintas, que les informaron con respecto a todo esto. Entonces, ¿cuál fue esta especie de invasión silenciosa? Probablemente de los supervivientes que ellos se presentaron como los grandes sabios, tenían grandes garantías dentro de los reinos, pero que finalmente era esto post la Atlántida un día. Pero se dan cuenta que todo se vuelve a repetir, porque aquí hablábamos, por ejemplo, de arcas. Hoy día vemos que en el mundo está el banco de semillas en Noruega, por ejemplo. No se queda poquito, estamos hablando de cambios, ¿cierto? Que el planeta está en constante cambio. Hoy día vemos el cambio climático. ¿Se acuerdan el año pasado una conferencia de prensa que dio el ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu, donde estaba con el agua hasta las rodillas, en donde hablaba del cambio climático y después fue uno de los temas que fue tocado en la COP26, o sea, esta imagen que dio vuelta al mundo? Entonces, estas cosas yo creo que son cíclicas, las vamos viviendo en la medida que las civilizaciones se van como reponiendo, ¿cierto? Y vamos cayendo en los mismos tipos de problemas. Ahora, ¿dónde se cree que está sumergida la Atlántida? Esa es una de las grandes preguntas. Solo perdona. Porque hay varias teorías. Los grandes sabios anteriores dicen que han habido 4 antes como esta, la Atlántida una, y que esta para nosotros es la última. 4 civilizaciones así como la Atlántida. Así como la nosotros. última. Y como nosotros. Mira. Y que esta es la última para bien. O sea, viene ahora la otra, en donde no sé si nosotros vamos a estar vivos para verla, pero es la buena, la que va a permanecer. No hay más. A tocar esa, no hay más después. No, te loco, falta mucho para eso. No, nosotros agarramos, digamos, la Mahoma. Oye, pero veamos dónde podría estar la Atlántida, porque esa es una de las grandes preguntas, porque hay muchas teorías, como ya hablábamos. Muchos lugares. Y dentro de las teorías se dice que estaría hacia el sur de España, cerca de Cádiz. De hecho, en los mismos textos de Platón, ¿cierto? Él lo describía como en una zona cerca de las columnas de Hércules, en donde hoy está el estrecho de Gibraltar, ¿cierto? Este pedacito que hay entre el sur de España y el norte de África, que es un paso bastante estrecho. Por ahí sería entonces donde se posicionó en algún momento la ciudad sumergida de la Atlántida. Fíjate la formación que tiene. ¿Cómo está descrita la Atlántida para que ustedes sepan? Por ejemplo, hay nuevos profetas en este mundo. Siempre se ha descrito, ¿no? Exacto. Es como una ciudad de anillos, circundándose, y que tiene una pirámide que capta energía, bla, 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 y todo lo demás. Matías de Estéfano, que es muy conocido, que es como un líder espiritual jovencito argentino, que desde muy niño decía que él era una reencarnación de la Atlante. O sea, tiene millones de seguidores en todo el mundo y hace viajes a Egipto y todo lo demás. Él todavía habla de sus recuerdos de conexión con la gente de la Atlántida y lo describe, no da el lugar preciso, pero lo describe tal como se ve ahí. Pero tendría sentido, pues el estrecho de Gibraltar y más hacia el oeste ya entramos en la zona del Atlántico Norte, entonces por ahí... ¿Dónde está la flechita? Por ahí podríamos posicionarla. Ahora, la exploración en esa zona debe ser tremendamente complicada, porque esta ciudad, ¿a cuánto se cree más o menos que podría estar si efectivamente estuviese por ahí? Bueno, ¿Más de 3.000 metros? Exacto, producto de los cataclismos se han generado islas y otras partes se han hundido. Antes estaba Pangea también, acuérdense que muchos de los continentes estaban unidos. Entonces imagínate cómo fueron el nivel de, para decirlo en simple, los terremotos que terminamos... de movimiento, de destrucción, ¿no? Que terminamos, digamos, estando a 10 horas en avión de aquí a Europa prácticamente, cuando antes estaba todo relativamente pegadito. Oye, entonces puede estar tremendamente hundido y puede que no haya quedado nada, sobre todo si estamos hablando de 5.000 años atrás, imagínate. Sí, o sea, 5.000 y más. ¿Podemos entrar en ese detalle de esta persona que dice ser justamente la reencarnación de un Atlante? Perfecto. De qué es lo que recuerda, porque yo insisto, el sistema de vida de ellos era bastante perfecto. De hecho, muchas personas hablan de que los atlantes eran seres perfectos. ¿Son acaso quienes le dieron el origen a las civilizaciones como las conocemos hoy día? Esto lo respondemos después de la siguiente pausa.